El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos, iniciando una nueva semana. Y esta semana continuamos leyendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta carta de Pablo fue escrita más o menos en el año 50 después de Cristo. Aún estaba muy cerca el acontecimiento de la muerte y la resurrección del Señor. Y por lo tanto, estas comunidades creían que esa segunda venida del Señor era inminente. Se preguntaban: ¿qué va a pasar con los difuntos? ¿Qué va a pasar con las personas que mueran antes de la venida del Señor? Y esto que hemos escuchado es como la respuesta de Pablo a esas preocupaciones. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Pablo les recuerda esta frase que es como el centro también de nuestra fe y de nuestra esperanza. Podríamos decir entonces que este texto de Pablo es una invitación a reflexionar y alimentar nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección. En los últimos años, estos 2 años de pandemia, hemos tenido que despedir a muchos familiares y amigos.
casi siempre en silencio, casi siempre sin poderlos acompañar en esos últimos momentos. Esta palabra viene a darnos una voz de esperanza, una voz de ánimo, viene a reforzar nuestra fe en la resurrección, a reforzar nuestra esperanza en la resurrección. Así como Pablo animó a estas comunidades de Tesalónica, también hoy nos anima y nos invita a esperar con fe, a confiar y a esperar la resurrección. Al igual que Cristo resucitó, también todos vamos a resucitar. El texto del Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 y nos cuenta que Jesús fue a Nazaret, su pueblo, y como de costumbre, los sábados iba a la sinagoga. Y este sábado, en la sinagoga, por ser un invitado especial, le pidieron que leyera la lectura, que hiciera él la proclamación de la palabra de Dios. Y le pasaron el texto del libro del profeta Isaías. Y dice el Evangelio que lo desenrolló y leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Estas palabras del profeta Isaías, escritas muchos años antes de Cristo, como que son una descripción clara de la misión de Jesús, de la misión que Él viene a realizar. Él es el ungido, Él es quien viene a anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Y dice el texto que muchos en la sinagoga estaban sorprendidos y admirados por las palabras que salían de su boca. Y él terminó diciendo: hoy se cumple esta escritura. Y todos estaban admirados. Pero después de este momento de admiración y de sorpresa, también vienen las preguntas. Pero si este es el hijo del carpintero, lo conocemos, es muy cercano a nosotros. Les parecía muy cercano, como que no podían creer que alguno de los de su pueblo podría ser el profeta anunciado y esperado. Y termina la narración diciendo que era tanta la insatisfacción de aquella gente, no por lo que había dicho, sino por encontrar que era muy cercano, muy conocido a ellos, lo sacaron del pueblo, pretendiendo echarlo abajo por un barranco. Termina el texto diciendo que Jesús continuó con su camino. Este texto del Evangelio de San Lucas, en el cual nos encontramos con esa misión de Jesús, nos invita a pensar en Él, en la misión que Él vino a realizar, y también a pensar en los profetas, aquellos que vienen a anunciar buenas noticias. También hoy tenemos profetas, y al igual que en tiempos de Jesús, muchos son rechazados. Aún muchos son asesinados en nuestra patria, aquí en Colombia. Pues pidámosle al Señor entonces hoy que nos ayude a acoger los profetas, a Jesús como el gran profeta, y que también acojamos a nuestros profetas, aquellos que hoy se preocupan por anunciar buenas noticias, por proclamar también la verdad, la justicia y la paz. Pidámosle al Señor, repito, que nos ayude entonces a abrirnos con mayor generosidad a los profetas de hoy.
Amén.